Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. El pasado 6 de agosto se realizó la firma del acuerdo colectivo entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, que contiene lo acordado sobre el pliego de solicitudes presentado por la Federación el pasado 26 de febrero del 2021. Vamos a continuación a escuchar el reporte de cada uno de los acuerdos que se firmó con el Gobierno Nacional por parte del Ejecutivo Omar Arango Jiménez. Ejecutivo Omar, muy buenas noches. Háblenos a continuación de ese primer punto importantísimo que habla precisamente sobre la financiación de la educación pública estatal. Adelante. Buenas noches, Karina Andrea Arango Carbonó. Saludo cordial a usted y a todos los oyentes de este programa que usted hace todos los lunes, miércoles y viernes por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co. Saludo cordial a todos los oyentes. Ha terminado una Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación este 10 de agosto del año 2021 con la participación de 90 representantes de todos los sindicatos filiales del país. Se escucharon los informes del presidente de FECODE, William Velandia, de los ejecutivos de FECODE, de los dirigentes de las regiones, pero también del presidente de la CUT Nacional, Francisco Valdés, quien destacó los acuerdos firmados entre FECODE y gobierno en medio de tantas dificultades y ataques de este gobierno. Invita a seguir al pie de los sindicatos, de la pelea y de la lucha para que los acuerdos se materialicen, se concreten en actos administrativos y que ojalá el gobierno los cumpla tal como lo firmó en los acuerdos firmados el día 6 de agosto. Puntos importantes de ese acuerdo que debemos destacar, y así lo hizo nuestro presidente de FECODE, William Velandia. El primero, financiación de la educación pública, y se acordó que el gobierno en el mes siguiente a la firma de ese acuerdo debe estar reactivando una comisión de alto nivel que se encargará de revisar el sistema general de participaciones, tal como quedó acordado en el año 2019 en el artículo 188 del Plan Nacional de Desarrollo. Una mesa técnica también sectorial de educación tiene que reactivarse. Esa mesa tiene un plazo de 5 meses después de la reactivación de la mesa, es decir, 6 meses, entonces a partir de la firma de los acuerdos, ya para consensuar, que es lo más importante, lo que estábamos esperando, un proyecto de acto legislativo que incremente real y progresivamente los recursos del Sistema General de Participaciones. El gobierno debe presentar al Congreso de la República dentro del mes siguiente, es decir, dentro de 7 meses, debe presentar ese proyecto al Congreso de la República. Nosotros, como FECODE, dejamos una fórmula y hemos dicho que el Sistema General de Participaciones debe crecer
así como crece la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la nación durante los 4 años anteriores, más algunos puntos porcentuales adicionales. Y esta fórmula la dejó FECODE en la mesa. Del 2023 a 2026 el 2.5%, del 2027 a 2030 el 3%, del 2031 al 2034 el 4%. Esa es una fórmula que se deja allí para que el gobierno la tenga en cuenta y ojalá se materialice en la mesa donde se va a discutir el proyecto de acto legislativo de reforma al Sistema General de Participación. La base para esa propuesta será el monto de los recursos que la nación transferiría a los entes territoriales en el año inmediatamente anterior a la entrada en vigor del acto legislativo que hemos comentado. A la base correspondiente a la participación del sector educación deben adicionarle 3.3 billones de pesos. Y sobre ese nuevo monto se debe aplicar la fórmula de crecimiento que hemos mencionado. A partir del año 2035, el monto total del Sistema General de Participaciones se calculará cada año para que corresponda al 43.5% de los ingresos de la nación. A partir del año 2035 se mantendrán las participaciones sectoriales distribuidas en el año 2034. El gobierno nacional entonces tiene que cumplir con ese compromiso de lo que tanto hemos esperado, como lo es la financiación del Sistema General de Participación, la financiación de la educación pública a través del Sistema General de Participaciones para que lleguen más recursos a los entes territoriales. Ejecutivo Omar, el segundo punto de este importante acuerdo tiene que ver con la educación preescolar. Contémosle a los oyentes en qué avanzamos frente a este punto de los acuerdos. En el desarrollo de las negociaciones se planteó el tema de la educación preescolar, tal como se acordó en el año 2019. De paso, quiero decir que el gobierno tenía la intención de no cumplir los acuerdos del año 2019 y congelarlos. Pero nosotros como comité ejecutivo tuvimos la habilidad de meter todos los puntos del año 2019 en el pliego que radicamos el 26 de febrero del año 2021. Otro punto que se acordó, el de la educación preescolar. El gobierno nacional debe avanzar progresivamente hasta garantizar el acceso de los niños y las niñas a una educación preescolar de 3 grados, con un enfoque de atención integral, de calidad de las instituciones educativas oficiales. Lo más importante, lo que queríamos nosotros como FECODE, con planta oficial, tal como lo dice la normatividad vigente, y en las instituciones educativas oficiales. De esa manera nosotros estaríamos nuevamente plasmando los acuerdos del año 2017 y 2019. Y el gobierno se compromete a que al año 2022 debe cumplir con el 100% del grado de transición. Y en este año 2021 debe cumplir con el 80% del grado de transición. Este año 2021, el 80% de los niños, todos que necesitan nivel de transición, deben estar allí. 80% 2021 y 100% 2022. El grado jardín en el año 2022 con un 7.5% sobre la población en edad escolar y el 20% en el año 2023. El grado de prejardín en el año 2024 un 7.5% sobre la población en edad escolar y el 10% para el año 2025. De esa manera, al año 2025 ya tiene que quedar en completo funcionamiento el acuerdo firmado sobre los 3 grados de preescolar. Creemos nosotros que es una conquista bastante importante.
Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día. Esta noche nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, quien nos habla sobre estos acuerdos que se firmaron el pasado 6 de agosto con el gobierno nacional. Escuchemos a continuación detalles sobre el punto número 3 frente al fortalecimiento de la educación pública estatal. Oyentes del programa Educación al Día, sigamos comentando los acuerdos firmados el pasado 6 de agosto con el gobierno nacional. Uno de los temas fuertes fue el del fortalecimiento de la educación pública estatal. El Ministerio de Educación y FECODE nos ponemos de acuerdo en seguirle dando la importancia que se merece la educación pública. El gobierno debe entonces mejorar las condiciones en las cuales asisten nuestros niños y jóvenes, adultos también, a la educación pública, partiendo siempre del reconocimiento a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, como sujetos de derecho. Y a ellos precisamente se les debe entonces garantizar la educación para fortalecer así su desarrollo integral y su aprendizaje, que no quede en el simple discurso o la demagogia. Hay que promover la calidad y las trayectorias educativas completas desde la educación inicial hasta la educación media en el marco de la inclusión y la equidad, y así lo pactamos. En cumplimiento de los acuerdos del año 2019, el gobierno se compromete a seguir adelantando todas las acciones para fortalecer las áreas obligatorias, las áreas fundamentales, respetar el papel determinante de los gobiernos escolares en las instituciones educativas en el marco de la autonomía, la democracia escolar y de conformidad con la normatividad vigente, porque hoy no se está respetando a los gobiernos escolares. El gobierno manifiesta entonces, a raíz de la petición de FECODE, la voluntad para continuar en la implementación de los acuerdos que suscribimos en los años 2017 y 2019 en materia de fortalecimiento de la educación pública. Esto incluye el acceso a la educación, una de las grandes brechas que tiene la educación colombiana y que se ha planteado siempre cuando necesitamos hablar de la reforma al Sistema General de Participaciones. El gobierno se compromete entonces a adelantar todas las acciones y propuestas para la sostenibilidad y fortalecimiento del servicio público educativo. FECODE también lógicamente estará en esa dinámica de presentar propuestas, y ya presentamos fórmulas, como ya lo dijimos en programas anteriores. El gobierno debe avanzar en la generación de condiciones para favorecer una educación inclusiva, para lo cual dará continuidad a una comisión que existe, una comisión de educación inclusiva, con la participación del Consejo Nacional de Discapacidad, entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y FECODE, para entonces continuar con el propósito de la inclusión al sistema educativo de algunos sectores que hoy se sienten desprotegidos. Estas son las reseñas que venimos haciendo de los acuerdos firmados entre FECODE y Gobierno Nacional el pasado 6 de agosto. Y continuamos conociendo detalles sobre el acuerdo que se firmó el pasado 6 de agosto entre el Gobierno Nacional y FECODE. Vamos a escuchar a continuación detalles sobre el punto número 4 frente a las relaciones técnicas. Fue una gran discusión que se presentó en la mesa de negociaciones con el gobierno nacional en el marco de las negociaciones adelantadas y finalizadas el día 6 de agosto en la firma de un acuerdo. El gobierno siempre ha apelado al pretexto de que no tiene recursos económicos por culpa de la pandemia y también por culpa del paro. Y uno de los temas que interesa al magisterio es el de las relaciones técnicas, es decir, el número de estudiantes por aula y el número de estudiantes por grupo. En el año 2019 hicimos un pacto, pero el gobierno no lo cumplió. Este año volvimos a acordar que el gobierno nacional, con FECODE con nosotros y con fundamento en los estudios realizados por las partes, tal como lo pactamos en el año 2019, el componente de relaciones técnicas se presentará como propuesta a la Mesa Técnica Sectorial de Educación de la Comisión de Alto Nivel, donde se analizará la reforma al Sistema General de Participaciones en el marco de la actual situación poblacional y económica, dado su efecto fiscal dentro del Sistema General de Participaciones. Como es un tema económico, hay que llevarlo al primer punto, que es el de la financiación de la educación,
donde habrá una mesa, una comisión de alto nivel y una mesa técnica sectorial de educación. El tema de las relaciones técnicas se llevará allí. Sin embargo, nosotros como FECODE hemos dejado constancia de que mientras se presenta la propuesta en la mesa técnica de alto nivel, el Ministerio de Educación Nacional y mucho menos las Secretarías de Educación no podrán modificar las plantas de personal en las instituciones educativas tal como viene sucediendo. Esto lo hemos planteado en la mesa de negociaciones y en el cierre de ellas el día 6 de agosto. Vamos a los mensajes y ya volvemos. Otro punto importante que constituye el número 5 en el acuerdo colectivo firmado entre el Ministerio de Educación Nacional y FECODE es sobre la jornada única, en el que el Gobierno Nacional se compromete a seguir trabajando de manera articulada con las Secretarías de Educación y los establecimientos educativos y a cofinanciar conforme con los recursos disponibles y competencias. También acompañar la implementación de planes de mejoramiento de la jornada única, articulando la participación de los órganos del gobierno escolar que permitan superar las situaciones encontradas en el diagnóstico realizado durante el 2019 por la Universidad Pedagógica Nacional y que apunten a fortalecer su implementación. A propósito de este punto, escuchemos a continuación al ejecutivo Omar Arango Jiménez. Oyentes, estamos haciendo una importante reseña de los acuerdos firmados entre FECODE y Gobierno Nacional el pasado 6 de agosto. Unas negociaciones difíciles, cruzadas con la posición del gobierno de obedecer a la OCDE y obedecer mandatos internacionales, recortar inversión en educación y en el pueblo colombiano, en las necesidades del pueblo colombiano, sin querer potenciar la calidad de la educación en Colombia, los niños y los jóvenes de los estratos 1, 2, 3 de las clases y de las familias más pobres. En todo caso, un gran logro fue haber revivido gran parte de los acuerdos del año 2019 porque el gobierno no tenía la voluntad de cumplir esos acuerdos. Y siempre puso en la mesa las dificultades económicas que vive el país y quiso descargarlas en los hombros de los niños, los jóvenes, de la comunidad educativa, los educadores. Un tema que se tocó fue el de la jornada única. Y el Ministerio de Educación Nacional y FECODE entonces sí ratificamos la importancia de que el Estado tiene que seguir implementando las condiciones para la jornada única, pero con calidad, desde una perspectiva que sea de atención integral, partiendo del reconocimiento de los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes como sujetos de derecho, promoviendo siempre la calidad de los aprendizajes, el desarrollo integral y sus trayectorias educativas completas. Quiere decir esto que queremos sí jornada única, pero con calidad y con inversión. El gobierno nacional se compromete a seguir trabajando de manera articulada con todas las secretarías de educación, los establecimientos educativos y a cofinanciar conforme a los recursos disponibles y a las competencias, acompañando a la implementación de los planes de mejoramiento de la jornada única, que en nuestro país se volvió pura demagogia. El gobierno nacional y sus ministros de turno se han ido primero a las regiones a inaugurar jornadas únicas sin existir las condiciones. Se debe entonces, y así lo exigimos, reconocer la participación de los órganos del gobierno escolar que permitan superar las situaciones que se vayan encontrando en el diagnóstico que se vaya realizando y que ya se realizó con la Universidad Pedagógica Nacional en el año 2019. Todo esto, pues entonces, para fortalecer la jornada única. El gobierno debe acompañar a los entes territoriales para la implementación de esa jornada única en nuevos establecimientos educativos, generando siempre las condiciones conforme a lo señalado en la normatividad vigente. Pero allí deben participar los consejos directivos, los órganos de gobierno escolar, y por eso la importancia de estar activos y muy sintonizados los educadores que hagan parte de los consejos directivos, los consejos académicos, los órganos de gobierno escolar. Tenemos que ayudar también a hacer pedagogía con los padres de familia, los estudiantes que hacen parte de estos órganos de gobierno escolar. Y hemos dicho nosotros desde FECODE que solo se podrá implementar la jornada única en los establecimientos educativos que cumplan las condiciones previstas en los acuerdos que hemos firmado en los años 2017, 2019 y también en algunas normas que ya existen. El decreto 2105 de 2017 es claro. Las decisiones que
deben tomar las instituciones educativas en el marco de su autonomía escolar, de conformidad con este decreto 1075 que compiló la gran cantidad de normas en materia legislativa, deben acatarse. Entonces nosotros sí, desde FECODE le decimos sí a la jornada única, pero con condiciones. Los educadores debemos estar vigilantes de que se cumplan este y todos los acuerdos. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día y se realizó una importante comuna informativa en el que se habló precisamente de los acuerdos firmados entre el Ministerio de Educación Nacional y FECODE. A propósito de la negociación estatal, vamos a escuchar a continuación a Timoteo Romero, ejecutivo de la CUT Nacional. Este país está vuelto trizas y lo tiene una clase social que se turna como si fuera un baloto en la dirección del país. Que eso aspiramos cambie en el 2022 y podamos llevar algún sector alternativo que realmente recoja las propuestas del pueblo y de los trabajadores. Pero mientras tanto, la única forma es la resistencia civil pacífica, para lograr esos cometidos. Pero hay dos formas para que entendamos los informes que se van a dar acá. Una son las luchas que nosotros programamos con tiempo, con toda la planeación del caso, como por ejemplo la lucha que dio el magisterio en su momento por el Estatuto Docente 2277. Se programó, se craneó, se llevó a cabo y duró meses, días, semanas enteras hasta lograr el 2277. O la Ley General de Educación. Son luchas que se han planificado para lograr cosas muy concretas y se lograron en su momento. Pero otras son, óigame bien, son luchas que nos impone el contrario, que nos impone el patrón, que nos impone el Estado, como por ejemplo el 21N, o el de 2019, o el 28 de abril de este año. Nos lo impuso el patrón, ¿por qué? Porque empezó a abortar una andanada de medidas, eso emberracó al pueblo, emberracó a los trabajadores, y lógicamente la CUT, FECODE, las organizaciones que después conformaron el comité de paro, se unieron y dijeron, vamos a salirle a esa amenaza. Óigame bien, pero no fue que la planificamos, sino que el gobierno nos la impuso. Y para no ir muy lejos, entonces, y poder centrarme en el informe, fue lo que pasó ahora en el 28 de abril, reforma tributaria con todo ese decrecio de vainas. En 010, entregándole la salud a las multinacionales, las plataformas, acabando con los taxistas, etcétera. Y entonces nosotros reorganizamos el paro, dimos la batalla y ya todos hemos tenido una lectura que ese paro que nos impuso el gobierno, con esas medidas, le ganamos varios aspectos. Le echamos ahora la reforma tributaria, el 010 en salud, lo de las plataformas, le sacamos el ministro de Hacienda. Bien, esa batalla fue impuesta. Bueno, entonces ahora entro a explicar lo que me pide Omar, la batalla del pliego estatal. Esta, aunque es una pelea que está planificada porque se da todos los años cuando se pasan pliego entre los 2 primeros meses de enero y febrero, según un decreto que se llama el 160, que desarrolla la negociación colectiva de los empleados públicos, llámese educadores y todo el 1.200.000 trabajadores que estamos en el Estado. Sí, nosotros sabemos que ahí está la pelea, pero a veces se atraviesa con cosas que nosotros no esperábamos. Por ejemplo, que este año nos tocara lidiar con unas entidades que llegan en el estatal, aunque hay un protocolo los 2 primeros meses del año para pasar esos pliegos. Este año se atravesó con el paro nacional y con unas organizaciones que nosotros hemos informado en estas comunas que vinieron a pedirnos una representación por encima de la CUT. Y entonces esto nos retrasó, oígame bien, hasta el mes de junio, la instalación de la mesa, ¿sí? Y mejor dicho, nosotros estamos negociando prácticamente desde mediados de junio y tenemos
40 días para negociar, óigame bien, que se vencen el 19 de agosto, para que nos ubiquemos en el contexto. Y entonces, ¿qué temas allí se llevaron sobre la mesa? Primero, el incremento salarial. 2, los acuerdos incumplidos de 2019. Y 3, un pliego de 1.200 puntos de este año. Muy grande ese pliego, jamás se había presentado una cosa tan grande como esta. El gobierno quiso, perdóneme la expresión, tomarnos del pelo y dejarlo de incremento salarial para final de año, para empezar a explicar eso. Nosotros, acuérdense que paramos la mesa en respaldo a la mesa del paro nacional, aquella que Duque le tomó del pelo, porque hasta que no levantáramos los bloqueos, entonces no se podía, y entonces nosotros decidimos acabar las actividades de los miércoles y pasar unas leyes que vamos a impulsar desde el 20 de julio. O sea, el paro cambió su forma. Nosotros en el pliego estatal, el comité de estatales de negociadores, paramos la mesa en respaldo a eso. Eso nos corrió también un poco de tiempo. Eso fue de consenso. Bueno, arrancó la mesa, hablemos de ya mediados de junio, y el gobierno, tómenos del pelo, que no quería tratar el tema salarial para que no se le formara un boche en la mesa. Le exigimos que lo tomara. El gobierno dice, inflación causada de 1.61 más 0.16, luego se sube a 0.39, y eso es lo máximo que el gobierno ofreció al iniciar esta mesa de negociación en cuanto a salarios, primero tratando de posponer el junio. Nosotros, también ustedes, eso es público, pueden verlo en la página del gobierno y en los Twitter y todo, el señor Uribe y el señor gobierno salen y dicen que van a congelar los salarios por 5 años. Es más, que van a hacer un referendo, que no ha puesto a hablar nada de eso, y en uno de los puntos plantean nuevamente, como el que le derrotamos hace años a Uribe, que iban a congelar los salarios. Así empezó la discusión, congelamiento de salarios frente a nuestra propuesta de 6 puntos que le llevamos en la mesa. Después de todas las discusiones, porque esto tiene que ser muy concreto, después de discutirlo en la CUT, en las centrales amigas, todas las bancadas, llegamos a la conclusión de que nosotros no podíamos dejar al gobierno con las manos sueltas, como cuando nos retiramos de la mesa del salario mínimo, a que expidiera un decreto de forma unilateral congelando salarios, es decir, aplicando la política que quieren. Es más, ahorita el gobierno está planteando que en la próxima reforma tributaria van a vender empresas estatales como Ecopetrol, como ISA, como las electrificadoras, y que van a congelar los gastos administrativos. ¿Qué son gastos administrativos? Pues la nómina, y allí estaban metidos, pues lógicamente los salarios, eso hace parte de la cosa administrativa. Teniendo en cuenta ese panorama, nos dimos a la tarea de llegar a un acuerdo que ninguno de nosotros creemos es el mejor, pero fue el más táctico en su momento. En el 2017, en medio de un paro de 30 días, logramos un incremento del 1%, en un paro de 30 días. En el 2019 y en el 2020 logramos un incremento del 1.32, estoy hablando por encima de la inflación. Nosotros, ¿qué dijimos? Señor gobierno, súbale a esa vaina, deje en el año 2021 para este año inflación causada 1.61 más 1%, el mismo que logramos en el 2017 en medio de un paro estatal, súbale el 1%, y en el 2022 inflación causada más 1.64, buscando que dividan 1.64 en 2, da 1.32. ¿Qué quiere decir? Que logramos el promedio de los años 19 y 20. Con ese análisis dijimos, aprobemos, y la absoluta mayoría de bancada, el 99.9% de toda la bancada, incluidos los contradictores aquellos, nos dimos en la coincidencia de aprobar eso. Con el argumento de que no íbamos a dejar que el gobierno disparara de manera unilateral un decreto congelando salarios y después si los trabajadores nos dijeran, no llegaron a un acuerdo al menos de eso y nos congelaron los salarios por 5 años. Eso hubiera sido un grave error para los trabajadores y para la dirección de FECO, de las centrales obreras, etc. Quiero aclarar que en el caso del magisterio, por acá que hay compañeros del magisterio en su mayoría, a ese
a ese 2.11 que suma el 1.61 más el 1 de este año, se le suma el incremento del 1.5 que el magisterio logró en medio de un paro y que ya hablaremos más adelante. El gobierno quería incluso poner a negociar echando para atrás los acuerdos. Ese fue el criterio que se adoptó. Lógicamente hay otras visiones, hay otros análisis de eso, pero se tomó con esa perspectiva, con esa sustentación, y se tomó por absoluta mayoría en todas las centrales de las 19 centrales y organizaciones que hacen parte de la mesa de negociación estatal. Bueno, y sobre el resto de pliegos yo simplemente voy a ser muy breve. El gobierno nos incumplió el 80% de los acuerdos de 2019. Hay una mesa que está mirando cómo le exigimos al gobierno ya en estos días que cumpla esos acuerdos. El gobierno, entramos en el debate de los puntos nuevos. Yo que resaltaría para el ejercicio breve del informe. En primer lugar, que ya tenemos un texto redactado, o mejor dejemos eso para el final para explicarlo de FECODE. Hablemos del tema de salud. El tema de salud lo lideraron los compañeros de salud en la mesa central y se logró llegar a un acuerdo que el gobierno reconoce que tiene deuda con los hospitales y con los trabajadores de la salud en Colombia, y tercero, que los tiene tercerizados, que hay que formalizarlos. Los compañeros plantearon que hay un proyecto de ley en el Congreso que el gobierno lo frenó, que es el proyecto de ley 073, ya ustedes han escuchado por ahí en los documentos de FECODE y de la CUT. Y en los compañeros de salud dicen, ahí se recogen esos tres anhelos. Primero, que paguen las deudas de los hospitales. Dos, que paguen la nómina de los trabajadores. Y tres, que se inicie un proceso de formalización. ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo es que ese proyecto que está en Cámara, el gobierno se compromete a impulsarlo en el Congreso. Nosotros tenemos la bancada alternativa, nosotros tenemos el pueblo, la gente, los trabajadores, porque lo que les digo es esto: si nos toca volver a levantarnos, nos toca volver a levantarnos por cualquier proyecto de esos que se pasaron allá al Congreso. Uno es el 073. A nosotros nos parece un avance. Yo veo al Movimiento de Salud Nacional, nuestros sindicatos unificados en esa pelea por primera vez, y esperamos lograr que ese proyecto pase en el Congreso. Por un lado, porque hay un acuerdo, pero por otro lado, estamos llamando a las calles si el gobierno se nos tuerce, por ejemplo, en ese proyecto. Está otro, el de renta básica, el de las MIPYMES, la derogatoria de los 74, el de la policía, el de la política de los jóvenes, el de género, el del agua, el de derecho a la protesta. Ustedes se acuerdan que se pasaron 9, 10 proyectos al Congreso y dentro de esos está el 073 en salud. Por lo demás, decirles, para ser breves, que estamos redactando, ya tenemos un modelo de proyecto de decreto, de lo que yo he cabalgado tanto en mis intervenciones, del principio de progresividad y no regresividad, que el gobierno no reglamentó en el acuerdo 16 de 2019, que nos lo quedó debiendo, que nos faltoneó. Y ya tenemos un texto que está aprobado, se va a producir el decreto un mes después de la negociación. ¿Por qué es importante este decreto? Porque con ese decreto, todos estos años han venido quitándole los acuerdos anteriores a las organizaciones estatales. Llegan ante el patrón con el nuevo pliego y le dicen, ven tantico, tenemos que revisar los acuerdos anteriores. No, señor, el principio de progresividad y no regresividad quiere decir que lo que está acordado antes no se toca y que lo que vamos es para adelante con la progresividad a acordar en los nuevos pliegos. Y ya hemos encontrado, yo lo he denunciado por todo el país, que en el Agustín Dax y en varias gobernaciones, y con esto termino, empatar con el otro informe que deben de tener de FECODE, mejor dicho, en la mesa estatal, las centrales entendieron esto, cuando por primera vez se metieron con FECODE. Resulta que los compañeros de FECODE llegaron con el nuevo pliego, como han llegado otras organizaciones, y resulta que el gobierno les resultó fue con que, qué pena señores, pero yo no tengo plata, la regla fiscal, presupuesto, etcétera, etcétera, y qué pena, los acuerdos 2019 sobre el curso de los 8.000, sobre la bonificación pedagógica, sobre la mesa del SGPT,
qué pena, pero eso ya no es válido, tenemos que volver a negociarlo. Y quiso poner entre los palos a nuestra Federación Colombiana de Educadores, y yo quiero repetir lo que dije en una reunión estos días con la Junta de FECODE, saludar la posición de FECODE, en concreto del compañero Omar y otros compañeros, que se dieron la pela y unificaron a la Federación en que no podían ceder un milímetro en esos acuerdos de 2019. Es más, así no logremos más para este año, pero nosotros no podemos retroceder del gobierno. Vamos a pedir un aumento de esos topes. ¿Para qué? Para que en las regiones, en el departamento, en el municipio, en la alcaldía, se puedan, así como logramos el 1.61 más 1, por ejemplo, por decir algo, en Medellín, en la alcaldía o en la gobernación, podamos lograr 1 punto, 2 puntos adicionales a lo que se logró en la mesa estatal. Eso lo advierto porque también lo hemos hecho y se puede lograr con ese decreto que aumenta los topes para poder hacer más acuerdos. Compañeros, a grosso modo, eso es lo que está pasando. Yo resalto lo que se ha logrado en salud, lograr detener esa política de congelamiento salarial de los salarios, lograr precisar y dejar amarrado ese principio de progresividad, no regresividad, para que no nos vuelvan a hacer lo que intentó el gobierno con FECODE, y que FECODE menos mal se paró en el sitio y no dejó. Yo creo que de pronto no vamos a lograr muchas cosas más, pero recuerden, esto lo hemos hecho en medio de un desgaste que tocaba hacerlo en el paro nacional. Queridos compañeros, puede que no logremos sino esas 3 o 4 cosas, pero en medio de un momento de inmovilización, de desgaste, porque tuvimos que darla toda en el paro nacional. A ustedes les consta. El magisterio en este momento está afrontando la reincorporación a clases, está afrontando una reposición de clases. No hay las condiciones para hacer en estos momentos, digámoslo, un paro para respaldar este pliego estatal, porque podríamos lograr más cosas. Pero, compañeros, yo creo que en medio de la desmovilización que tenemos, del desgaste natural que tenemos debido al gran paro, que allá logramos esas cosas y esas también nos sirven. La reforma tributaria de haberla tumbado nos sirve a todos, incluidos los maestros. El 010 en salud nos sirve a todos. Recuerden que en el 010 querían también darle la estocada final al régimen de salud del magisterio con todo lo mal que está. Querían darle el golpe de gracia, aprobando la libre afiliación, es decir, acabando y mandándonos a cada uno a una EPS. Entonces, compañeros, lo que quiero decirles también es que nosotros citamos para finalizar 2 mítines, dígame bien, que se hicieron en el centro de Bogotá. El uno tuvo como 100 personas y el otro tuvo como 80, entre ellos varios músicos que citamos para que nos amenizaran el plantón, y en un momento dado había más músicos que trabajadores estatales. Es decir, esto se hace con fuerza. Yo sí lo que llamo es que en el próximo pliego, que eso ya es ya en 2 años, planifiquemos un pliego con unos puntos muy concretos, no 1200, sino muy concretos, y que lo respaldemos con un gran paro nacional de estatales, desde FECODE y todo lo estatal, para lograr arrancarle al gobierno todo lo que nosotros necesitemos para los trabajadores. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.